El segundo trabajo de Andrew Hozier Band, Wasteland Baby, tal vez a fecha de hoy no dimensionamos lo grande que fue. Un disco que llegaría por primera vez al primer lugar de las listas británicas y estadounidenses. Suena como la piedra angular de un estrellato sin precedentes. Desafortunadamente algo fuera de sus manos pasó, llamado pandemia mundial, y los cierres de toda clase de eventos con multitudes. Apagó todo lo que pudo ser su momento más fuerte de gira y consolidar más el disco. Así que ni modo, a encerrarse como el ser del bosque que es a su hogar en Wicklow. Pero un artista sabe usar los momentos frustrantes y repentinos como un nuevo remolino de ideas. Eso es lo que pasa en su tercera y hasta el momento última etapa. Bienvenidos a la última parte de análisis mensual de álbumes que serán por mi parte cometidas sobre uno de mis artistas favoritos, Hozier. Tenemos mucho por comentar, así que sin más dilación, bienvenidos a la era Unreal on Earth. Nothing fucks with my filters. Nothing can get in the way of my filters. Nuestro Irish Jesus no dejaría que la pandemia del COVID-19 lo agüitara y alejara de sus fans totalmente, así que se mantuvo activo en redes sociales, haciendo en vivos, leyendo poesía, recomendando libros y en general platicando con los internautas. Pero la gente claramente quería más cosas hablando de música y anuncios interesantes al respecto. Y en su lugar tuvimos la clásica imagen de Josi Calamardo guapo. If you have no idea what I'm talking about, please don't look at this, just move on. If you do, you never saw that. I'm so mortified. I'm not high. Yeah, I just pressed the wrong button, and then my phone shot the bed, and then I couldn't delete it fast enough. Pero hubieron varias cosas que los fans más intensos han descubierto de esta etapa. Una fuerte ruptura amorosa, y en particular más lecturas que recomendaba o mencionaba que estaba terminando. Hablando de mitología, religión y temáticas que no eran tan imposibles de pensar que le fueran a inspirar, pero sí daba una dirección distinta a lo que fuera que estaba tramando. Mencionaba que seguiría alzando la voz y comentando de las injusticias del mundo, pero ya se sentía cansado que eso fuera lo único que su música expresara. El estado del mundo se puede reflexionar también con más inspiraciones alrededor de las letras. Trataría de ser más introspectivo y hablar de un viaje que estaba viviendo hacia su propio infierno, seguramente por la ruptura antes mencionada, acompañada de la incertidumbre y ansiedad que se podría sentir sobre el futuro, volteando a ver la Divina Comedia, en específico la primera parte del Inferno de Dante Alighieri, siguiendo los 9 círculos del infierno, de una forma moderna, exponiendo la pérdida, el deseo y la recuperación personal. El trabajo juntó una enorme cantidad de canciones. El mismo Hozier diría que llegaría a cerca de 40 tracks inicialmente, por el tiempo libre, por en general no tener nada más que hacer. Solo quedaba seleccionarlas de la mejor manera posible, refinar algunas cosas, y así se comienza a enterrar el nuevo concepto que florecería un poco de tiempo después, rompiendo 3 años de silencio con el sencillo Swan Upon Leda. Lanzado el 4 de octubre de 2022. Una canción al aire que nos muestra por dónde va a ir la producción y el sonido de esta nueva fase en su carrera. La canción juega con lo minimalista de la voz susurrada y la guitarra acústica, con sonidos orquestales que engrandecen las metáforas acerca de las mujeres y su lucha social y política. Letra inspirada por Mona Elthaway y los momentos de cambios en Irlanda, cuando era ilegal el aborto y cómo esto fue cambiando, entre otras grandes dificultades que vivieron las mujeres a nivel mundial. Afortunadamente, la canción tuvo apoyo por los que lo conocían y también oyentes casuales, logrando volver a generar algo de expectativa y entusiasmo hacia el futuro. Aparte, por ahí también en 2022 podemos destacar su aportación en el soundtrack de God of War Ragnarok, con la canción Blood Upon Snow, que tiene ese sonido mitológico que será una constante en esta nueva etapa del artista.
El siguiente paso fue un EP, como tenía de costumbre en sus etapas pasadas. El 17 de marzo de 2023 se lanza Eat Your Young, teniendo la self-title All Things End y Through Me, The Flood. Hablemos de esta última nada más, ya que las otras dos sí van a entrar al track by track y las analizaremos en ese momento. Pero bueno, Through Me, The Flood es un sonido que nos recuerda bastante a los toques gospel del Wasteland, aunque la producción de la batería y el bajo me parecen mucho más sólidas, dándonos un mensaje sobre la pérdida y la muerte, frente a lo que se estaba viviendo con la pandemia, y la fuerza con la que valientemente la humanidad estaba continuando, avanzando sin importar qué. Una canción bastante poderosa. Por un lado se veían algunas decisiones que ya veremos en el álbum, pero no olvidaba del todo su lado de carácter social y político. Todo esto nos sentaba las bases para el golpe más fuerte. Unreal on Earth se desentierra para ascender hacia todos nosotros un 18 de agosto de 2023. La portada nos evoca la sensación que Hozier quería transmitir en su nueva gran entrega, la sensación de cruzar todo un proceso fuerte e intenso, ese infierno descrito como ser enterrado, para salir de ello y comenzar algo nuevo. La sesión de fotos hecha por Julia Johnson lanzaría múltiples opciones y finalmente se eligió la más sencilla, la boca de Andrew, que se alcanza a apreciar en todo su cuerpo enterrado, sonriendo con una flor entre los dientes. Una sesión compleja descrita por él al tener que estar la fotógrafa alejando a los gusanos de su boca, y al manipular la escena, como podemos apreciar, incluso un poco del lodo entró a su boca, y es la única que no fue intervenida con una capa de pintura por parte de su madre, destacando de los otros dos álbumes pasados. Built this sort of set that they could bury me and So you actually did go under and everything? yeah, we went under, yeah. It looks very cool. It is really cool. Yeah, it's fun, yeah. She was then kind of standing over me, keeping worms away from my mouth and stuff like that, but it was like, yeah, lovely. she just But you put still some, you got some dirt in there. I got some, oh yeah, yeah. Una vez más producido por Ruby Works en Dublín, Irlanda, y distribuido a nivel mundial por Columbia Records. Andrew estuvo bastante metido en la producción y grabó en Wicklow gran parte de las maquetas, pero volaría constantemente a Los Ángeles para encontrarse en múltiples estudios con Jennifer DeClivio, Beckon, Craig Balmorris y Jeff Gitzelman, principalmente. En cuanto a guitarras, amplificadores y efectos, esto es lo que se sabe a ciencia cierta que se usó en el álbum por parte de Hozier, y parece que se mantiene en lo mismo hablando de lo que usó él individualmente. Seguramente el resto de instrumentos eran los que estaban disponibles en los estudios de grabación. Su Takamine New Yorker P3 sigue siendo su acústica predilecta. En cuanto a guitarras eléctricas, vemos otra vez la Gibson ES 335, la Fender Stratocaster, una Hofner Bathing y también regresa la guitarra barítona para la canción 2. Los amplis son el Fender Hot Rod DeVille, el Vox AC30 y solo varía a diferencia de los 3 álbumes pasados, que también se incluye un Fender Bassman. Ahora sí, la parte que todos estamos esperando, el track by track, que nos espera en este viaje de 66 minutos con 22 segundos, a través de 16 canciones. Abróchense bien los cinturones porque esto es bastante intenso. El tracklist no podría abrir de mejor manera, una duología llamada The Selby, en honor al nombre de un filósofo ficticio que puedes encontrar en la novela The Third Policeman, de Flann O'Brien. La parte 1 es una canción de sonido íntimo, guitarra acústica y hasta mucho después empiezan a entrar sonidos ambientales hermosos que nos sientan las bases de cómo el proyecto tiene un tratamiento de sound design bastante peculiar para adentrarnos a la narrativa que se busca. Claro, es recomendable que si vas a escuchar esta experiencia lo hagas con auriculares. De igual manera, aquí la voz es contenida, y es la primera vez que escuchamos a Hozier cantar en gaélico. Todo inicia en oscuridad total, pero oscuridad en forma de conexión, y la sensibilidad de nuestro tiempo y espacio. Pero la etapa de descenso entra en su punto más fuerte con la continuación, una transición musical que te vuela la cabeza la primera vez que la escuchas.
The Saudi parte 2 es un deleite en producción de batería y bajo. La voz de Hozier se desata más, mostrando su amplio rango. También la guitarra eléctrica, barítona, es bastante punzante y disfrutable. Si la parte 1 es de comenzar a sentir la oscuridad de este infierno, aquí ya es el momento de realización y un poco de desesperanza al respecto, y el no saber si considerar el avance a los demás momentos de este viaje. Este par de canciones es uno de los mayores logros en la carrera de Hozier, y sería estrenada tocándose en vivo en el anfiteatro de Gardone Riviera en Italia, y desde ahí sería el acto conjunto para iniciar todos los conciertos del artista en shows individuales, ya que en festivales, cuando se iniciaba de día, la dinámica de la parte 1 no se podía mantener igual con la oscuridad, pero en general siempre se planeó como el inicio de broche de oro en todos los shows de Hozier. Y espero que esto no cambie a futuras etapas, la verdad. Entramos al primer círculo, el limbo, con el track número 3, First Time. La canción saldría de la línea de bajo inicial que Alex Ryan le mandó a Andrew, y tras comenzar a agregar elementos y abordar los temas de una especie de limbo emocional, entraría perfecto como el tercer track y narrativamente en el primer anillo del infierno. Al ver pasar el inicio y final de tus relaciones afectivas, tu mundo colapsando sobre ti, la vida y la muerte, ya saben, esta dualidad que tiene la vida, y la fuerza de seguir adelante. Seguimos con otro banger absoluto, Francesca, el segundo anillo del infierno, la lujuria, con un sonido potente y desgarrador. El nombre es en referencia a la historia de amor trágica de Francesca da Rimini. Cómo el amar y comprometerte no siempre acaba bien, pero aún así, muchos al reflexionarlo, sin pena contestan que lo volverían a hacer, porque eso es la condición humana de la devoción y el amor de verdad, que es incondicional. Aquí vuelve a entrar el lado clavado de los fans, hablando de aquí, aparte de adaptar la parte del segundo anillo del infierno, también Andrew lo reflexiona hacia adentro, principalmente por el sentimiento con el que lo interpretaría en Jools Holland, con voz quebradiza en una gran parte del inicio y en el segundo estribillo cómo se ve hasta los ojos llorosos, volviendo a entrar el tema de esta supuesta fuerte ruptura que vivió y procesó en la pandemia. El segundo círculo todavía incluye el track número 5, Icarian, donde trata de incorporar la historia griega de Ícaro como un ejemplo de este amor cegador, donde Ícaro no se da cuenta que está descendiendo y muriendo, porque lo único que le importa es que lo está haciendo con su amada a su lado, y volviendo a un sonido mayormente acústico y un approach vocal más íntimo, una gran canción para analizar sobre el tema, abordado de muchas formas y claro en nuestro plano terrenal. Vamos ahora con el track número 6, la única representando el tercer anillo del infierno, la gula, Eat Your Young. Desde su incorporación en su EP homónimo se volvería una de las más icónicas del proyecto. La forma directa de la gula no es abordada sino por un lado político más profundo y oscuro. Se ha llegado a poner como inspiración a un ensayo satírico de 1729, A Modest Proposal, por Jonathan Swift, que en la época de dificultades en Irlanda propondría que los pobres vendieran a sus hijos para que los ricos se los coman. No sé si desde esta época el autor sabría de esta práctica, que parece no ser tan descabellado de pensar como práctica en las altas esferas enfermizas del mundo, personas más influyentes que los mismos políticos convencionales. La canción llegaría en primer lugar en las charts irlandesas, al igual que en la US Adult Alternative Airplay en varias semanas de 2023. Seguimos al cuarto círculo del infierno, la avaricia y prodigalidad, con Damage Gets Done, colaboración con Brandi Carlile, hablando de un lado moderno, cómo nos sentimos de jóvenes como seres imparables y por momentos sin pensar en el mundo que le estamos dejando a las futuras generaciones, este daño que a veces nos damos cuenta que ya hicimos
y cómo tratar no de solucionarlo totalmente porque es imposible, pero aminorar futuras conductas del estilo. El sonido más popero del disco, pero la forma en la que la melodía se entrelaza con ambas voces me parece realmente increíble y pegajosa. El quinto círculo, Ira y Pereza, contiene la canción Who We Are, donde se expone la idea de lo que se vive como un ser que nació en la noche, cómo se experimenta la realidad y a veces se mantiene en estas sombras, porque para él eso es lo que es y lo que será siempre, no solo de forma conformista, sino de reflexionar la realidad y las condiciones en las que uno está materialmente avanzando, perdiendo cosas y sintiendo a veces que desperdiciamos nuestra vida, viéndolo al final un poco más como una forma de aceptar esta oscuridad, contrastando con la idea original de reflejarlo solo con ira y pereza. No, aquí hay un contexto de esa sensación. Un tremendo banger en donde Hozier avienta posiblemente su nota más alta y en varias ocasiones. Y la parte final, donde los sintetizadores y la batería entra a full, es una experiencia realmente hermosa. El sexto círculo del infierno es la herejía y contiene 2 tracks. Primero el track número 9, Son of Nyx, que contiene de forma orquestral la interpretación instrumental de gran parte de las canciones que hemos pasado y algunas que van a continuación, otra vez ideada por Ryan al mandarle una melodía en un piano, y Andrew decide completarla y titularla así en honor al padre de Ryan, inspirado en Sharon, hijo de la diosa griega de la noche Nyx, que lleva las almas recién descendidas a través de los ríos Styx y Acheron. La hermosa instrumental avanza para hacer una transición al track número 10, All Things End. Creo que el título ya nos da la referencia de por qué encaja con este anillo del infierno. El narrador expone que él no cree en un más allá. Para él, final es eso, y nada más. La muerte, por ende, es el fin y no hay más. Aunque Hozier, al no ser alguien extremadamente religioso, decidió también darle un giro que encaje al fin de una relación amorosa. Así que Hozier se expone en un momento de dificultad para creer en el amor que dura para toda la vida. Para el séptimo círculo, violencia, Hozier lo aborda en 2 temas más. El primero siendo el track número 11, To Someone from a Warm Climate, entre paréntesis, una palabra en gaélico, me voy a arriesgar, Uisefuarit, hablando de a veces cómo algo como el clima de donde vivimos nos afecta bastante en nuestra vida, del valor de sentir que alguien calienta un lado de tu cama, y cuando se acaba esa relación ya no, y es un abrupto frío que te ataca todas las noches. La palabra en gaélico habla de algo que se enfría, pero por el agua, dándole otra dimensión a la letra. Una canción bastante bella y algo olvidada para los que no acostumbran a escuchar el álbum entero. Y después viene Butchered Tongue, el track número 12. Aquí sí directamente Hozier habla de la parte exterior de este séptimo anillo, como toda la inspiración, que es la parte más brutal de la violencia, que es ataques entre humanos, y las torturas públicas, sabiendo contrastar con la historia de sus propios orígenes, con cómo los británicos torturaron a los rebeldes irlandeses en la revolución de Wexford en 1798, donde cortaban extremidades de los prisioneros ingleses como las orejas, aparte de no darles una placa de reconocimiento a la hora de enterrarlos, una vez morían, y cómo evitaban la enseñanza de las lenguas nativas. Una canción bastante hermosa. Y también mucha gente dice que puede ser una referencia a cómo él es técnicamente víctima de esta práctica de tratar de ponerle fin al gaélico, al idioma irlandés. Y él dice que por ende no lo sabe pronunciar tan bien, no lo sabe hablar tan bien. Tiene una lengua pues un poco mochada. Seguimos al octavo círculo del infierno, Fraude, otra vez con 2 temas, el track número 13, Anything But. No sé por qué, pero yo me imagino a Hozier y sus músicos en una fogata a medianoche, comenzando a aventar un palomazo, y eso fue lo que se grabó. Aquí el sonido burlesque muestra claramente que toda esta letra que parece alentadora y para inspirar a otras personas es solo una gran broma.
Te prometo amor, te prometo que si soy un remolino te saco del agua para salvarte, si tuviera un trabajo con la muerte para recolectar almas, juro evitarte para que vivas para siempre, promesas tan enormes que no hay forma que sean de verdad. Pero a veces muchos caen y por eso los fraudes nunca terminarán. Y ahora vamos con seguramente una de mis canciones preferidas de Hozier en todos sus proyectos, el tema número 14, Abstract Psych Pump. Aquí muestra el engaño como algo necesario para las almas inocentes, inspirado en experiencias donde vería animales agonizando, el primero siendo un perrito atropellado, viendo cómo alguien se arriesgó a ser arrollado también para ir por él y colocarlo a la orilla de la carretera para aún así morir. El gesto de ayudar al animal, aunque su final estaba escrito, para tal vez darle un último momento de confort y cuidado antes de irse, es una maravillosa forma de ver el engaño como algo bueno para que la vida pueda partir en paz. Y también en su infancia recordaría el impacto de ver una oveja igual sin vida. Un psychopomp es alguien que guía las almas a su nuevo camino. Sharon, hijo de Nix, puede ser un ejemplo de ello. Y la melodía de la canción, el sentimiento que transmite la voz de Andrew con esa peculiar percusión como si estuviera deformada y en reversa, me parece una pieza brillante que debería analizarse más. Llegamos al noveno anillo, el de la traición. Y el track número 15, Unknown Nth. El miedo al aislamiento por ser traicionado o tal vez traicionarse a sí mismo y a las personas que creían y contaban con él. Es el miedo principal que nuestro protagonista experimenta. Lo que le da miedo de ser castigado en este anillo no es en sí la soledad, sino el que nadie vuelva a saber de él, ser totalmente olvidado o alguien desconocido por la historia. Como vemos, el nombre alterno Nth es una enumeración X, un número muy grande o poco relevante. El mensaje entregado con una guitarra eléctrica furiosa pero contenida a la vez, y la voz de Hozier que sabe darse a desear para que cuando la melodía explota sea totalmente satisfactorio, la vuelven una canción perfecta para describir el sentimiento expuesto en su inspiración, y también de forma más realista, más verdadera, más terrenal. Tras el noveno anillo viene la ascendencia, y como nuestro protagonista o nosotros mismos, como sea que ustedes prefieran vivir la experiencia, ve la luz por primera vez, y el título de la canción número 16 no podía ser otro que First Light. Tal vez el tener el cielo despejado te parecía algo común, pero tras experimentar este infierno lleno de sufrimiento y enfrentamiento a tu oscuridad, hace que valores y veas tu verdadera primera luz del día. Y también Hozier lo expone como el final de su propio viaje, dándonos esperanzas a todos los que vivimos algún periodo difícil, de que el infierno tiene una salida. Y creo que instrumentalmente también resume perfecto el sonido del viaje que acabamos de vivir. Las partes esperanzadoras, fuertes e intensas, épicas, poco motivadoras y muy motivadoras, un éxtasis final para despedir lo que fue la maravillosa odisea de Unreal on Earth. El álbum en análisis a día de hoy, casi 3 años después, fue igual de recepción mayoritariamente positiva, y al final del año 2023 quedó en el puesto 27 de los 50 mejores álbums del año por Billboard, y en el puesto 9 de The Daily Telegraph, y el álbum llegó a estar en el puesto número 1 de álbums en general en Irlanda y Reino Unido, al igual que en el número 3 en la lista general gringa de Billboard. Es certificado disco de oro en Reino Unido y platino en el mercado estadounidense. Hasta la fecha ha vendido más del 1.000.000 de copias, midiendo en conjunto la venta digital, física y las reproducciones en streaming. El Unreal on Earth Tour sería anunciado incluso desde el EP de Eat Your Young en marzo de 2023 y se extendería inicialmente hasta septiembre de 2024. Pero la cosa se terminaría alargando y alargando y alargando por la mejor razón posible. Un bombazo en popularidad,
por unos proyectos extra que Ozzy anunciaría para lanzar canciones que no alcanzarían a entrar en el tracklist del álbum. Por múltiples razones, no estar tan refinadas o no ir tanto con la dinámica de los 9 círculos. Tal vez puedan encajar en alguno, pero no tan bien como las seleccionadas finalmente. Pero parecería que los que nos quedamos con ganas de más, recibiríamos un pequeño plato digestivo después del álbum, sin saber que era un salto más evidente a la mente colectiva, que es la radio y los enlistados mainstream. El 15 de marzo de 2024, tras cumplirse un año del lanzamiento del EP Eat Your Young, la primera pizca del material excedente de You sale, On Earth, juntando 4 canciones. Wildflower and Barley con Alison Russell, que entraría a declaraciones de él en el primer círculo de Limbo, por la sensación dual de vivir en la zona rural alrededor de la ciudad. No estás del todo desolado, pero a comparación del caos de la gran ciudad, tus calles por momentos están vacías, y esta es una carta de amor a un deseo de renovación. Empire Now, que entraría en el séptimo círculo Violencia, otra vez con tintes de memoria histórica, inspirado por los momentos de reflexión por los 100 años del inicio de los refuerzos de independencia frente al Imperio Británico de Irlanda, y una producción épica que parece perfecta para un show de televisión de HBO que hable del tema. Farewell parecería un pre a First Light, una especie de despedida del viaje para comenzar a ascender a través del infierno, con toques épicos, pero también un inicio muy fuerte en la guitarra acústica. Me encanta esta canción. Pero aquí el madrazo fue el opener y canción principal que se usó para tisear el EP, Too Sweet. Según Ozzy, esta canción entra en el tercer anillo, Gula, para hablar de cómo los hábitos tan diferentes pueden obstaculizar una relación. Aquí se expone a un hombre que vive de una forma descuidada, toma su café negro, su whisky solo y se duerme a las 3 de la madrugada. Un ser muy amargado para estar con la chica que contrasta siendo muy dulce, creyendo en los pasos previos establecidos en el juego del amor, y la melodía es sencilla y pegadiza. Creo que muchos a la hora de escucharla el día del estreno del EP nos imaginábamos que iba a ser la canción más conocida del agregado, pero no a esta escala. Debutó en la lista UK Singles Chart en el puesto 8 y para el 12 de abril de 2024 alcanzaría la cima. Más de lo mismo en el Billboard 100 de los gringos, debutando en el puesto 5 y 3 semanas después le bastó para llegar al número 1 y mantenerse muchísimas semanas. Para los jovencitos que no lo ubicaban, él nunca fue el Take Me to Church Guy, él es el Too Sweet Guy. Y aquí podemos tener la misma reflexión que hablamos en la primera parte de estos videos, pero no del todo, ya que Take Me to Church sí fue una obra que Hozier construyó en idea de lanzar su proyecto y hacerlo con éxito desde el inicio. Esta es una canción que no solo no fue considerada como sencillo inicial, sino que no fue siquiera lo suficientemente sólida para él meterla en el tracklist final del disco como un deep cut, así que me parece que no se puede comparar. Una parecía destinada a ser la canción estandarte del artista y la otra muestra lo aleatorio que es el gusto de los jóvenes en la actualidad. Si pega en redes sociales, se hace trend en TikTok y refuerzas con que Hozier reacciona rápido para hacerle video oficial y la toca en vivo en múltiples late nights, es que consiguió tener su más grande éxito hablando de popularidad en listas en un año natural, ya que obviamente Take Me to Church pues es enorme, ¿no? Porque ha cultivado todavía más y más y más escuchas con el paso de los años, desde 2014. Aún así, honor a quien honor merece, y por este éxito se vería inmediatamente añadida al setlist de sus shows, y los lugares que no pudieron escucharla querrían hacerlo igual, extendiendo su gira en gran parte por el éxito del EP y de su canción estrella. Y afortunadamente los postres continuaban para todos nosotros los fans de Hozier. El 16 de agosto de 2024 se lanza un segundo EP en vísperas del primer aniversario de Unreal on Earth, llamado On Earth, con 3 canciones más. Hablemos rápidamente igual de ellas. Nobody Soldier, una canción que ya nos habla desde su título acerca de manifestarse en contra de la guerra, como unos se enriquecen con ella viéndolas como eso, un negocio a costa de la vida de miles y miles de personas. No encontré que declarara nada sobre
que encajara en algún círculo del infierno, tal vez en el de violencia o un poco en el de avaricia y traición, pero parece que fue solo un grito político que quedaba bastante bien con la época en la que vivimos, y no de ahorita, sino algo que arrastramos de muchos siglos atrás. Seguimos con July. A palabras de Hozier, es canción hermana de Wildflower and Barley, así que podemos igual acomodarla en el primer círculo del limbo, hablando de la sensación de anticipación para ser libre, inspirado por los planes de Irlanda de volver a acercarse a la normalidad tras la pandemia en el mes de julio, aunque por las variantes peligrosas y más contagiosas se aplazaría. La canción mete esa sensación de que algo bueno viene en camino y que lo esperemos con todo el entusiasmo posible. Y terminamos con That You Are con Bedouin, otra canción de entrega total y devoción a algo o alguien que es nuestra adoración. Igual no contestó si la pensó dentro de algún círculo, pero seguro entraría en el segundo. La voz de Bedouin es peculiar, grave pero suave. Entre más la escucho, más me convence esta armonía entre ambos. Gran canción. Y con el éxito del alargue de la gira y la consolidación que consiguió, y que el Wasteland Baby, no, ya eran muchas canciones, y para no estar cambiando de discos a EPs o haciendo playlists como si fuera un arte para escuchar estas canciones descartadas que también eran tremendos bangers, muchos muy en el fondo decíamos: ¿qué te costaba hacer un álbum doble o triple, Andrew? Seguro incluso varias que siguen en el baúl son temazos, y en eso parece que como mente colmena decide hacer la colección definitiva y lanzarla el 6 de diciembre, llamado Unreal, Unearthed, Unending, juntando 26 canciones, las 16 del tracklist original, más las 7 de los 2 EPs póstumos, Swan Upon Leda, el sencillo de 2022, la rezagada del EP Eat Your Young llamada Through Me the Flood, que también ya la hablamos, y una canción inédita para esta reedición, Hymn to Virgil. Hablemos rápido de esta canción. El nombre referencia a Virgil, el poeta romano que guió a Dante en su viaje, pero también parece ser una especie de pre a First Light, a mi parecer, porque es como una sensación de que en esta historia Dante, o el protagonista de estos círculos del infierno, como que al final del día no quiere acabar de salir de este infierno, o puede ser la representación de Hozier de no querer terminar el proyecto. Quién sabe, es como una idea que yo tengo, como que Dante sigue muy anclado a la imagen de Virgil y no quiere irse. Todo podría ser lo más cercano a la perfección si no fuera por ese acomodo. Literal, meten las 10 canciones antes que las 16 del tracklist regular, que para empezar opaca mucho la función de las de Selby como openers. Pero aparte ya vieron que técnicamente podemos acomodarlas si quisiéramos entre una y otra canción. Así que ¿qué dicen? ¿Creamos nuestro propio Unreal, Unearthed, Unending? ¿El tracklist lo más cercano al definitivo? Vamos allá. Obviamente 1 y 2 de Selby parte 1 y parte 2 me parece una falta de respeto siquiera remotamente considerar otra canción, así que estas dos tienen que abrir siempre. Luego en el 3 voy a poner Through Me the Flood porque habla un poquito de este gate, o sea de esta entrada, así que puede ser la representación de la entrada al infierno. Entonces me parece un pre entre parte de descender de las partes de Selby y el inicio del primer círculo, que para mí el primer círculo con las canciones 4, 5 y 6 tienen que ser en el orden July, Wildflower and Barley y First Time. Ese es el orden que a mí me gusta para acomodar el primer círculo. Después la canción 7, Francesca, seguida de Icarian, y ahí meto a That You Are con Bedouin, porque para mí entra en este segundo anillo. En el 10, Eat Your Young, todavía como el representante principal del tercer círculo, y también Too Sweet, después como la canción número 11. Después yo pondría Damage Gets Done con Brandi Carlile, todavía como la única representante del cuarto círculo. En el 13 igual Who We Are como la única del quinto. En el 14 Son of Nyx y All Things End, unas que tienen que estar igual pegadas a mi parecer, porque me gusta mucho la transición entre Son of Nyx con All Things End, me gusta mucho esa transición y siguen siendo las únicas representantes del sexto círculo. Luego en el séptimo, en el de violencia, es donde creo que hay más agregados. Yo empiezo con Swan Upon Leda, después pongo Butcher Tongue, luego Empire Now, To Someone From a Warm Climate y terminamos con Nobody Soldier. En el 21 pongo Anything But y Abstract, igual como los
representantes principales del octavo círculo. Unknown Nth, igual como la única representante del noveno. 24, Farewell, porque es como la despedida, ya me voy. Luego 25, Hymn to Virgil, porque es como el momento de duda si sí me voy a ir. Y finalmente dar el paso a la ascendencia. El 26 para mí tiene que seguir siendo la última canción, First Light. Punto. Hay gente que pone la de Hymn to Virgil incluso después de First Light, pero a mí me gusta más que First Light también mantenga su propósito de cerrar el proyecto. Así sería como yo acomodaría las 26 rolas de la etapa Unreal on Earth en nuestro Unreal on Earth Unending versión de los Bangers. En conclusión, yo creo que este es el mejor proyecto de Hozier. Sobre favoritismos es otro tema, ya que es difícil para mí decidir. El Wasteland Baby tiene un lugar igual muy especial, pero lo que se hizo en Unreal on Earth me parece, no sé si irrepetible, pero sí un antes y un después en su, esperemos, larga carrera musical. Entusiasma mucho pensar cuál será la cuarta era de este artistazo. Demostró que aparte del lado musical y de generar letras que queden en la instrumentación y den mensaje, que ya lo podía hacer en Wasteland Baby. Desde su primer álbum, también en el self-titled, demostró su capacidad de generar rock bluesero de coros para acercarlo al mainstream, pero en Unreal on Earth salta a generar ecosistemas conceptuales, world building como decimos muchos, que enriquece para mí al triple la experiencia de ponerte los audífonos y escuchar con atención esta producción que, aunque es moderna, conserva un tono orgánico, al igual que su portada, bastante aterrizado al lado crudo y tierroso de la humanidad. Desde el inicio de concepción en 2020-2021, las antesalas que llegaron al público desde 2022, hasta el fin de la gira mundial en octubre de 2025, se siente raro el pensar que esto ya está quedando atrás. Tampoco se ha desaparecido públicamente Hozier, ya que ha seguido apareciendo en varios shows en beneficencia, colaboró en el nuevo álbum de Mumford & Sons y también en las partes de antesalas. No mencionamos la versión alterna de Northern Attitude con Noah Kahan, que Hozier colabora y hace su mítico grito que creó otro trend en TikTok, donde la gente compartía momentos en los que se sintieron presentes en la maravilla de nuestro planeta, llamándolo momentos que suenan como notas bendeadas del Irish Jesus. Este álbum quita dudas para sentar a Andrew Hozier Barn en la mesa de los grandes músicos y compositores de este siglo. Yo me arriesgo a decirlo y lo voy a defender a muerte. Esto representa la etapa llena, plagada, inundada, enterrada en bangers de Unreal on Earth. Y bueno, cometitas, este fue el último video de la cronología de Hozier. Me refiero a que es el último video de mi parte en esta dinámica. Claramente van a haber más video ensayos que van a ir viendo de mi parte en el resto del año, pero ya sin estar siguiendo una cronología, así que para que lo tengan marcado, próximamente nos volveremos a escuchar, pero en esta dinámica de ir cronológicamente en discografías que nos marcaron, viene una muy importante para los 3 bangers de hecho, y queda a cargo del buen Güero, así que estén pendientes en el mes de abril. Así que yo aquí me despido, yo fui Gerardo Domínguez, esto es The Comets Bangers, no olviden suscribirse, comentar, compartir y darle a like, todas las interacciones para que nos ayuden con el algoritmo, y yo los veo o escucho o leo en cualquier otro momento, espacio-tiempo. Hasta la próxima, adiós.